Buenos días, mi nombre es Emiliano Costilla. Mi grupo se llama, estamos trabajando con el proyecto de horno de prólisis. Actualmente les voy a contar yo más o menos el apartado de teoría, después mi compañero Isaac Martínez el apartado técnico de cómo funciona cada componente, y luego Valentino Barral nos va a contar el modelo de negocio que estamos trabajando actualmente. Bueno, esta idea empieza en un inicio en tercero, como una idea vaga que se retoma recién en sexto. Esta sería nuestra segunda instancia que vamos a la Expo Tala. El año anterior recibimos el primer premio al lugar teórico. Este año condensamos toda esa teoría, todo ese año de teoría, en una única tesis para cerrar este año lectivo. Y a la vez construimos lo que viene siendo el modelo, la maqueta del horno. Lo que buscamos con esta maqueta de horno es poder cerrar la etapa 2, porque hemos dividido el proyecto en 7 grandes etapas. La etapa 1 es fundamentar las bases teóricas, la etapa 2 es poder realizar este horno, con el cual aprender cada parte del horno y cómo funciona y cómo se relaciona entre sí. Para después la etapa 3 es un horno en el que podemos regular todos los parámetros, ya sea temperatura, presión, diversos parámetros, para poder aprender cómo funciona el proceso químico. Proceso químico del cual sacamos el nombre. Pirólisis es un proceso químico en el cual degradamos la materia para poder restablecerla en sus bases, sería, ¿no? En este caso, plástico. Como tal, se puede realizar con cualquier materia o material orgánico, pero estaríamos obteniendo únicamente carbón. Como nosotros buscamos no solo reciclar el planeta, sino a la vez incentivar o obtener ganancias para llegar a un público objetivo más grande, trabajamos únicamente con el plástico. Del plástico tenemos el petróleo, acá tenemos una muestra del crudo de petróleo, el nombre técnico es líquido pirolítico, pero comúnmente se conoce como crudo de petróleo. A la vez, aparte obtenemos todo el agregado químico de los plásticos. De este crudo de petróleo tenemos dos ramas a elegir para seguir procesándolo. Nosotros elegimos la parte del destilado para convertirlo en combustibles. Combustibles como la nafta, diésel, queroseno, tiner, incluso gases, ya sea gas de garrafa, de GNC o de heladera o aire acondicionado. Para esto nosotros empleamos un proceso de destilado. En esta ocasión hacemos un destilado por etapas. Posteriormente pensamos sofisticarlo en un destilado fraccionado, que es similar al que usa YPF actualmente, para de esta forma poder refrigerarlo. Como tal, el crudo de petróleo no tiene un valor muy alto. Si no me equivoco, el barril de unos 192 litros está como $25, sino que el valor total se le añade el destilado. Ahí la importancia del destilado. Por más que el horno, si lo hacemos muy eficiente, podemos destilar más cantidad de líquido pirolítico por plástico. Actualmente destilamos 1 litro por kilo de plástico. Con el destilado más sofisticado podemos refinarlo más. Con esto tranquilamente puedo alimentar mi moto, mi vehículo y salir andando. ¿Es buena calidad? Sí, buena calidad. Más adelante Isaac les va a explicar perfectamente cómo nos diferenciamos nosotros de una petrolera mayor, cómo podemos darle competencia. A la vez, Barral les va a explicar dentro del modelo de negocio cómo poder implementar los gastos personales de cada uno a este horno. También intentamos desde este año poder demostrar que con cosas que tenemos dando vuelta, fabricar este horno. Todo lo que tenemos acá, en la cámara vamos a mostrar después, todo es reciclado. O sea que con esto solucionamos hasta el tema de la basura de plásticos porque lo podés reciclar y transformar en combustible. Sí. La idea surgió en un inicio, colocar este horno en los barcos que estaban reciclando, rastrillando los océanos, juntando mugre. De esta forma poder aliviar gastos. Después de mucho estudio nos dimos cuenta de que era mucho más rentable y la idea actual es poder, al finalizar las 7 etapas, lograr crear una tecnología nueva que actualmente no existe, que es un horno de pirólisis, pero de procesamiento continuo. Lo que tiene esta tecnología, que actualmente es la que la mata, la frena, es que entre destilado y destilado se aplica una pausa muy larga en la cual el horno se tiene que enfriar para poder meter más plástico. Si logramos solucionar ese problema con un horno de procesado continuo, vamos a poder disparar las ganancias de forma exponencial, incentivando más inversión. Sí. O sea, y ahora estamos también en proceso de patentar esto. Sí, actualmente estamos parados en la frontera de lo conocido con esta tecnología. De acá en adelante todo lo que hagamos se puede patentar. La idea es sofisticarlo poco a poco hasta llegar al objetivo final y ahí poder patentarlo y progresar con la idea. Pasamos así con el otro amigo que nos va a comentar la otra parte de esto, que aquí tenemos el horno, cada cual, yo me imagino con su horno en casa y tirando los plásticos, solucionando un problema de combustible. Sí, justamente, buen día. Primeramente. Sí, nosotros quisimos acá demostrar
que estos proyectos, el proyecto pirólisis existe en varios lugares, en sectores del mundo. No es muy conocido porque primeramente saca lugar a los que es las empresas petroleras y también a las estaciones de servicio empieza a bajar los decibeles económicos. Y entonces estos proyectos llevan una ganancia para el público, así un porcentaje, un poblado de 20.000 personas, 3 millones más o menos en invertir para esto. Nosotros con cosas reciclables pudimos llegar a tener el mismo porcentaje de calidad con todas cosas reciclables. Primeramente nosotros lo que vimos, como le comentaba a mi compañero, era buscar un punto débil en la sociedad de cómo podíamos nosotros llegar a aumentar el rendimiento para la gente. Entonces encontramos que había muchos desechos de plástico. Sabemos que el plástico se recicla 4 veces, después de la cuarta vez pierde sus propiedades y no se puede volver a reciclar. Entonces los basureros, cuando pasan el último proceso, lo que hacen es quemarlo y todos los gases tóxicos que ellos largan al ambiente contaminan al ser humano y también a la capa de ozono la empieza a romper. Entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar esos gases y hacer combustible. Ahora le voy a comentar más o menos un poco cómo funciona el sistema del horno. Nosotros lo principal que tenemos es un horno sellado que trabaja sin oxígeno, sin aire, porque los gases tóxicos que trabajamos nosotros, si empieza a entrar oxígeno o aire, puede llegar a reventar o a prenderse fuego. Entonces lo que nosotros hicimos es un horno de laboratorio en donde hacemos las pruebas, las mediciones. Todo lo que tenemos acá nosotros es todo reciclable. El tubo mismo lo pudimos conseguir de un tubo de GNC de vehículos, de auto. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, cuando hacen la prueba hidráulica de los tubos, que hacen las mediciones en las presiones elevadas, este tubo justamente no pudo pasar las pruebas, entonces lo desechan. Nosotros lo pudimos conseguir y hacer nuestro horno un poco más chico. Lo que nosotros hacemos es introducir el plástico dentro del horno, lo calentamos entre 400 y 800 grados, que es la temperatura en donde empieza a romper las moléculas del plástico, se empieza a hacer la degradación del plástico. Entonces lo que produce es gases, que esos gases que larga empiezan a elevarse. Nosotros lo que hacemos es esos gases pasarlo por un sistema de destilación, que dependiendo de la temperatura que tenemos, es el tipo de combustible que vamos a tener. Y de allí es donde decantan un combustible luego donde que decantamos un combustible, sí. y cae en ese otro recipiente. ¿De qué material es? Aluminio. El material que tenemos nosotros es acero inoxidable. Lo que tenemos son los caños de cobre, principalmente, que es donde nosotros hacemos la refrigeración, es donde bajamos los decibeles de temperatura de los gases tóxicos para hacer la destilación. Dependiendo de la temperatura que nosotros enfriamos o calentamos, es el tipo de combustible que vamos a sacar. Del plástico nosotros los combustibles que sacamos son nafta, diésel, queroseno, tiner, y apartados de gases sacamos lo que es R22 y R410, que son de aire acondicionado. ¿Cómo vivieron cuando generaron los primeros líquidos de combustible? Fue una experiencia muy buena, la verdad. Ahora no lo pudimos prender porque se nos quebró uno de los caños, entonces tenemos ese cuidado de no largar los gases tóxicos al ambiente. Claro, o sea, pero fue un momento único, nos imaginamos, ¿no? Fue único, la verdad, muy bueno. Nosotros lo que probamos era que salga con una calidad excelente, buena. Entonces lo que quisimos hacer es comparar por qué en la Argentina no se ve mucho de estos proyectos. En Argentina había 2 modelos, uno a escala media industrial, era de Buenos Aires. Ellos lo que hacían era recolectar todo el caucho que había en la ruta, como el plástico, así como el caucho son derivados del petróleo, y lo que nosotros hacemos son sacar partículas del petróleo. Ellos recolectaban y hacían solo diésel. Las empresas petroleras, las estaciones de servicio vieron que rendía muy bien ese proyecto, entonces buscaron la forma de cortarlo. Y ahí viene Barral con la explicación de cómo podemos reactivarlo, ¿verdad? Porque, bueno, eso también es materia de estudio. Te voy a pedir si te acercás a este sector. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Me repite la pregunta? Bueno, ¿cómo se puede hacer para esto, industrializarlo, generarlo? Pero eso es muy simple. Vos ten en cuenta que un horno de estos bien hecho, como el que queremos hacer nosotros, es más o menos grande como el de la copla de una Jairo.
Para hacer un horno de eso necesitas más o menos 3 palos. Y una persona genera, ponerle Rosario del Tala, que tiene 20.000 habitantes, tenés con toda la furia, me lo quiere el plástico por persona, 5 toneladas. De esas 5 toneladas puedes sacar, eran 2.000 litros de diésel, 2.000 de nafta y un de queroseno era un 1.500 kilos. Claro, diario. El tema es conseguir la financiación, ¿no? No, pero no es muy caro. Porque la inversión se te reintegra en 2 o 3 años, teniendo unos ingresos mensuales, tomando el precio en dólares, y 150.000 al mes más o menos. Muy bien. Bueno, ¿cómo viviste todo este proceso? No, complicadísimo. A mí me tocó el apartado de los números, que es lo más fácil. No. Hacer que ande fue increíble. No, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y 1 año y medio, casi 2 ya. ¿Lo probaron en vehículos, chicos? No llegamos a probar en vehículos todavía. Pero hemos visto pruebas nosotros de otros que han hecho pruebas con los vehículos. Tenemos un antecedente que nos ha ayudado un poco es ex jefe de Petrovalle, que ha probado ya sea primero probó con motor guadaña y funcionó y probó y anda con vehículos perfectamente el combustible. ¿Qué van a hacer con esto? Ya, porque esto trasciende la mención de Tala, trasciende la jornada que estuvieron participando. La idea es seguir el proyecto, porque vamos a estudiar la misma ciudad, entonces la idea es seguirlo, ya sea con el apoyo de las universidades o nuestro financiero nuestro, y poder despegarlo. Financiándolo nosotros y un profesor, y hasta acá llegamos. Hasta ahí llegaron. Claro, hasta acá.